o los cronistas, pues, acerca de qué sucedía, cosas importantes en el reino, así como México tiene gente que escribe qué hace el presidente, qué hace, qué sucede en el país, todo esto, pues eso son las crónicas. Y bueno, en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 17, nos habla de una historia en realidad impactante, una situación que vivimos diariamente, todo ser humano. Y aunque aquí está hablando de una guerra, literalmente hablando, en nuestra vida hay guerras contra actitudes incorrectas, guerras contra el tráfico, guerras con un compañero de trabajo, guerras se refiere a problemas también, y aquí la Biblia dice que Él espera que no seas tú el causante de esas guerras. Por supuesto, dice la Biblia que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si hay un conflicto, que no sea tú quien lo origine o quien lo continúe. Y sin embargo tenemos guerras porque aún dice la Biblia, por ejemplo, del Señor Jesucristo, murmuraban, hablaban de Él, del apóstol Pablo, pues cuánta gente, ¿no? Incluso Jesús en una ocasión mencionó que el profeta del Antiguo Testamento no murió asesinado, todos los mataron los profetas. Entonces, o los maltrataron por lo menos, pero Jesús dijo, ¿qué profeta no fue muerto por su propio pueblo? Jesús dijo también, el que quiera vivir justamente padecerá persecución, y a veces no es una persecución física, sino te persiguen hablando de ti, murmurando de ti, etc. Todas esas son persecuciones, son cuestiones donde enfrentas, y son batallas, son guerras, porque la guerra aquí es que tienes que mantener el amor, el dominio propio, la obediencia al Señor, el amor a tu prójimo, el amor al que se considera tu enemigo. Y bueno, todo esto son guerras. Sin embargo, Dios está con su pueblo cuando, como veíamos la semana pasada, usted es una persona obediente. ¿Cuántos se acuerdan de la pulsera de obediencia? que así cuando te vas a algún lugar que tienes viaje todo pagado y te ponen alguna señal, o en un hotel que tienes derecho a todos los servicios, comida y hospedarte ahí con las comodidades, te ponen una pulserita aquí, una señal que llevas en tu mano. Pues así dice la Biblia que ates la palabra de Dios a tu mano para que seas bendecido donde quiera que vayas. Entonces, no sé si algunos en la semana se quitaron la pulsera de obediencia, yo creo y espero que no, pero cuando nosotros llevamos en nuestra mano la señal de obediencia, espiritualmente hablando, al Señor, pues entonces suceden muchas bendiciones de parte de Dios en tu vida, y una de ellas es que Dios pelea por ti. Yo llamé a este tema forzando el reino de Dios. Y puede ser un tanto atrevido este título, ¿no? Forzando el reino de Dios, porque alguien podría pensar, o sea, ¿cómo vas a obligar a Dios que te bendiga? Bueno, no es tanto que obliguemos a Dios, pero que sí seamos insistentes para con el Señor en nuestra petición. De hecho, el profeta Habacuc habla también de eso, diciendo en Habacuc capítulo 2, sobre mi guarda estaré y velaré a ver qué se ha de decir tocante a mi queja o a mi petición, no que fuera un profeta quejoso, sino a su petición, a su necesidad, y el profeta dice velaré. Entonces, algo que tenemos como mexicanos es que no somos una cultura muy insistente, por así decirlo. No somos una cultura muy perseverante, es decir, si alguna puerta se cierra, no insistimos más, o no luchamos mucho porque esa puerta se abra. En alguna ocasión, para dar a entender lo que quiero decir,
En alguna ocasión yo mencionaba que, por ejemplo, en el ejército estadounidense, para que alguien sea escogido, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, para que alguien realmente sea escogido y se quede en el ejército, primero tratan de desanimarlo y le empiezan a decir: no pierdas tu tiempo, vete a tu casa, este no es tu lugar, vas a desistir, vas a desmayar. Y entonces algunos sí desisten y se regresan a su casa en la milicia estadounidense, pero lo hacen con toda intención, lo hacen para ver realmente quién quiere estar ahí. Y les siguen diciendo los comandantes: tú no sirves para esto, no sé quién te engañó y te dijo que vengas para acá, así es que te voy a hacer la vida imposible para que tú te vayas a tu casa. Sin embargo, el que realmente quiere estar ahí persiste y sigue adelante, y por eso logran ser militarmente hablando el mejor ejército del mundo. ¿Por qué? Porque es gente que no desiste en el primer intento, que lucha y persiste. ¿Sabes que Dios está buscando gente así? Y no crea usted que yo me estoy saliendo de la Biblia, al contrario, lo estoy metiendo a la Biblia. ¿Se acuerda de aquella mujer que su hija era gravemente atormentada por un demonio en los evangelios? ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Y que Jesús iba caminando y que Jesús ni caso le hacía a la mujer. Si hubiera sido de Azcapotzalco, si se hubiera congregado esa mujer en Madrid, le hubiera dicho: no, el Señor hace excepción de personas, no me quiere, ya me voy a Azcapo yo. Pero aquella mujer, dice, ¿alguien se acuerda qué nacionalidad era esa mujer? Sirofenicia. Y ella siguió a Jesús y daba voces: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Eso es forzar el reino de Dios. Ahora, va contra nuestra cultura, porque nosotros los mexicanos somos mexicanos de poco aguante, de poca resistencia, desistimos. Sin embargo, usted y yo no tenemos una idiosincrasia mexicana principalmente, tenemos una idiosincrasia cristiana. Y el cristiano es el perseverante, el cristiano no desiste. El cristiano es aquel que se aplica a la palabra. ¿Sabe usted que algo que hace la Biblia, la palabra de Dios, si tú eres un creyente que tienes la pulsera de obediencia, si eres un creyente fiel que no desiste? La palabra es transcultural, es decir, la palabra de Dios va más allá de tu cultura. La palabra de Dios revoluciona tu cultura para bien. Y si no eres una persona persistente y luchona, decimos en México, la palabra de Dios te hace persistente y luchón. Amén. Bueno, como 4. Ahora, ¿se acuerda qué dice la Biblia? Los de doble ánimo purifiquen el corazón. Los débiles afírmense. Levántate. Eso dice Santiago. Los de doble ánimo purifiquen el corazón y dejen de estar jugando al sí, mejor no, mejor espérame, mejor déjame pensarlo, no sé, deja preguntarle a mi mamá, y ya estás grandote. Hermano, la Biblia nos habla de persistencia. Fíjese bien lo que le voy a decir. Aquellos cristianos que no son persistentes, que no son esforzados, no van a alcanzar la bendición que Dios quiere que alcance, o muchos de ellos se quedarán en el camino. Y lo digo con toda intención. ¿Para qué? Para que afirmes tu corazón. Como el ejemplo que ponía de la milicia hace un rato. ¿Sí? Te pasas en las iglesias diciendo: anímate, hermano, échale ganas, y ahí tienes a los cristianos: pues sí, hermano, bueno, a ver cuánto aguanto. Bueno, a ver, si no me hace nadie un feo, si alguien un día me deja con la mano estirada, no sé, hermano, hermano, no vas a llegar ni a la esquina. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero de eso no te habla la Biblia. Eso no es un cristiano. Verdadero no lo es. Un cristiano es, como dice el apóstol Pedro, es aquel que sigue las pisadas del Señor.
Al Señor Jesucristo el diablo lo quiso detener, sus amigos lo traicionaron, todo el mundo le dio la espalda. ¿Dónde estaban esas multitudes que Él sanó en el momento de la cruz? Cuando lo entregaron, ¿dónde estaban todos aquellos que le gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Dónde está toda esa gente que Él sanó? ¿Dónde estaba en ese momento toda esa gente que le dijo, aún en la muerte, Señor Jesús, yo te seguiré? Como Pedro. ¿Dónde estaba toda esa gente? Se había quedado. Pero Dios le dio oportunidad a muchos de ellos que reflexionaran y que se afirmaran. Entonces, para revolucionar el reino de Dios debes ser una persona persistente, luchona, que no desistas a la primera, hermano. Esa es la verdad. Y entonces Jesús voltea a ver a esta mujer y sus discípulos fueron los que le dijeron al Señor, ahorita vamos a ir a ese pasaje. Los discípulos fueron los que le dijeron al Señor, Señor, ¿la vas a dejar que siga dando voces tras nosotros? Despáchala, atiéndela, dale su petición. Y fíjate, todavía Jesús dice, no solo no le hacía caso, no solo no la tomaba en cuenta, sino Jesús dice, no es justo quitarle el pan a los hijos y dárselos a los perrillos. ¿Qué hubiera hecho un mexicano? ¿Qué hubiera hecho alguien que se congrega en Adriel? No, ya. Que Jesús es amor, que Dios es amor, nada. Yo te aseguro que más de uno de los que están aquí sentados hubieran desistido y hubieran dicho, no, Señor, no me hace caso, y hubieran regresado a su casa amargados, traumados, corrompidos en su corazón, en su alma, en su mente. Pero ¿sabes por qué Jesús lo estaba haciendo? Porque nos dio una enseñanza de persistencia. Y aquellas personas que no sean persistentes no van a poder ver el reino de Dios. ¿Acaso Cristo no dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y quién lo arrebata? El valiente. Tal vez no ganaste la primera batalla en el buen sentido de la palabra, pero el que dijo, yo estoy contigo todos los días, es el que te va a dar la victoria. ¿Y dónde está en la Biblia lo que le estoy comentando? Bueno, deje un separador ahí en 2 de Crónicas, por favor. Y vamos rápidamente a Mateo capítulo 7. Es un ejemplo. Mateo capítulo 7. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, que es un paralelo. Es un paralelo de Lucas 11. Vamos a ver mejor Lucas 11. Es lo mismo, es el mismo pasaje, pero está más completo creo que en Lucas 11, el Evangelio. Lucas 11 mejor. Y versículos 5 al 13. Vamos a ver si lo que le estoy diciendo es bíblico. Lucas 11, 5. Lee la palabra, hazlo en voz audible, hermano, para que la palabra sea no solo leída en tu mente, sino en tus labios. Dice la palabra de Dios, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Fíjate, medianoche, versículo 7. Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, ¿por qué? Por su importunidad se levantará y le dará, ¿cuánto? Todo lo que necesite. Pues yo os digo, dice Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Fíjense, ahí está hablando de la persistencia. De un hombre que va y toca a su vecino a la medianoche. Si a ti te tocan a la medianoche, a la primera vas y abres. No. Si una vez estábamos durmiendo en casa, eran como las 2 de la mañana, y en eso alguien toca la puerta. Y entonces preguntamos: ¿quién es? Soy, no me acuerdo el nombre, el hijo de Don Chava. No sé si le ha tocado eso. El hijo de Don Chava. Sí, su vecino acá, el de Don Chava. Yo no conozco a Don Chava, ¿no? Pero ¿y qué pasó? No, es que fíjese que tuve un problema. Yo soy su vecino, dice. Necesito que me apoye. Mañana se lo doy. Soy el hijo de Don Chava. ¿Sabe cuándo le abrimos? Nunca. Ahora vamos a pensar que sí conoces a esa persona, que lo conoces, que es tu vecino de años. Tampoco le abres a la primera. ¿Qué pasó? Le dices desde adentro. No, pues esto, aquello. Y si ves que es real, como dice el Señor Jesús, no porque sea tu amigo, no porque te caiga bien, que te debe caer bien, si no, yo platico contigo. Pero no porque te caiga bien, sino porque tú dices: qué importuno, y ves ahí, te asomas por el ojito ahí de tu puerta y ves que realmente alguien lo llegó a visitar, que viene de Tehuantepec, Oaxaca, y dices: ni modo de decirle que no. Entonces sacas algo que tienes ahí de alimento y dices: órale. ¿Por qué? Porque tú dices: bueno, ya, llévatelo y déjame descansar. Eso habla de la persistencia. Pero si alguien va y toca: oye, vecino, y el vecino a quien le toca se hace como el dormido, ¿verdad? Y dices: bueno, ya se durmió. Pero si tú lo necesitas, vuelves a tocar. De eso habla el reino de los cielos. De eso habla la Biblia. De forzar el reino de Dios. Lo voy a volver a decir. Sin embargo, en México no tenemos esa cultura. Le has pedido algo a Dios, Dios no te ha contestado, ya lo haces a un lado. Dices: no, pues no es el tiempo de Dios. Tal vez, pero tal vez Dios quiere que persistas. O a la primera desistimos. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir algo que es revelación, y abróchese los cinturones porque vamos a despegar. La Biblia dice que Dios prueba a su pueblo. Mira, en algún momento Dios te va a hacer como aquella mujer. No te va a hacer caso. Pero no porque no te ama el Señor, no porque no quiere bendecirte, no. Lo hace para que usted sea una persona esforzada, persistente, que force el reino de los cielos. Jesús hace lo mismo que en el ejército estadounidense. Vete a tu casa, ¿qué haces aquí? Señor, con todo respeto, pero yo quiero estar aquí. ¿Sabes qué? En ese momento tu corazón se ha firmado. En ese momento eres un ejército esforzado, luchón, que no te vas a desanimar a la primera, que no vas a desistir a la primera. Pero un ejército que no es probado va a desertar en la primera batalla que tenga, van a salir corriendo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15. Es el pasaje
que le mencioné hace un momento. Y si usted supiera, miren, cuando yo estaba preparando este tema, 15:21 de Mateo, cuando yo estaba preparando este tema, usted no sabe la cantidad de pasajes bíblicos de gente que forzó el reino de los cielos. ¿Se acuerda de Abraham cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Ahí en Génesis 19. Y entonces, ¿qué? Fíjate, Dios le dice a Abraham como un diálogo, como una plática, le dice: voy a destruir Sodoma. Y entonces Abraham dice: Señor, pero van a destruir al justo con el impío, nunca tal hagas. ¿Cómo se atrevió Abraham a decirle al Señor: por favor, Señor, reflexiona lo que estás diciendo? ¿Sí o no? Reflexiona, Señor, por favor. No tanto que el Señor no sea misericordioso. ¿Sabes una cosa? Porque muchas veces el Señor te toma en cuenta. ¿No me escuchó? El Señor te toma en cuenta. ¿No te da gusto eso? Y entonces, ¿qué espera el Señor? Que te diga: Señor, espérame, vamos a platicar. ¿Sabes qué es apelar a su misericordia? Yo en este tema tengo 3 puntos en los cuales podemos forzar el reino de los cielos, en el buen sentido de la palabra. Número 1, ser obedientes al Señor. Número 2, apelar a su misericordia. Número 3, orando en base a su palabra. Eso es solo para los que les gusta ser estudiosos de la Biblia. Para los que no, dicen: ay, ni me las aprendí, pero espero me guste el mensaje. No, si tú quieres ser una persona que alcance el reino de Dios, debes ser una persona persistente. Si este mensaje no lo entendiste, tú te llevas el audio y lo vuelves a oír. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres forzar el reino de los cielos. Tú no quieres ser un conformista, apático, mediocre, que no vas a hacer nada de tu vida. No vas a lograr nada de tu vida si no eres una persona persistente. Y en algún momento Dios te va a llevar a que forces el reino de los cielos. Dice versículo 21 de Mateo 15, vamos a ver si lo que estoy diciendo es bíblico. Salió Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, fíjate, clamaba, No fue tras Jesús diciéndole: Señor Jesús, te doy gracias por este día tan hermoso, y ahora te pido, como ora la mayoría de cristianos: Señor, gracias por este día maravilloso, y te pido, ¿verdad? Es la introducción, así, algo así como: Señor, sí te alabo, sí te bendigo, pero lo que más vengo es a pedirte. Pero esta mujer no oró: gracias por este día, Señor, qué lindas flores hiciste. Y ahora, Señor, mi hija. No, iba clamando: Jesús, ayúdame. Jesús, y Jesús ni caso le hacía. Dice que clamaba, segundo renglón del versículo 22, diciéndole: Señor, hijo de David. ¿Qué le decía? Ten misericordia de mí. Hoy, hermano, usted y yo nos hubiéramos conmovido. Pero sabe una cosa, si hubiéramos actuado así, Jesús tendría un ejército débil, tembeleque y raquítico, porque no sería gente esforzada. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Si tú eres una persona que desiste a la primera, es porque, Dios no te contesta a la primera, es porque Dios quiere enseñarte a tomar el reino de los cielos, a que no desistas a la primera. Ahora, le voy a dar la definición de lo que es apelar a su misericordia. Fíjese bien, la definición, porque le di 3 puntos para forzar el reino de Dios. O sea, para que Dios no tenga más opción que bendecirte y responderte, bíblicamente hablando, es que seas una persona fiel al Señor, porque Dios va a decir, esto lo vimos el miércoles, un tema donde Dios no ve más opción que bendecirte, porque Él se ve obligado a cumplir su palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Dale un aplauso a Él.
¿Ves el caso de Abraham? Cuando Abraham obedeció a Dios, Dios no tuvo más opción que decirle, de cierto